Vamos a desmentir, por ejemplo, bueno, es que vamos a desmentir muchísimo, no sé si nos va a dar tiempo a todo, pero por ejemplo ese no entreno tren superior porque me voy a poner como un hombre, porque voy a perder pecho, no como carbohidratos porque me quiero definir. Vamos a desmentir muchísimos mitos, todos esos que creemos y que nos están frenando tanto los resultados como incluso minando nuestra salud. Y lo vamos a hacer con 2 profesionales que forman parte del equipo multidisciplinar de Glow Fitness Project, y ellos son Dani Moreno y María Ruiz. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, súper contento de estar hoy aquí con vosotros. Y nosotros de que estéis aquí. Antes de empezar, nutricionista, dietista, especializada en salud hormonal, embarazo y posparto, más o menos. Y Dani, tú eres entrenador personal, profesor, especializado también en la recomposición corporal femenina. Correcto. ¿Qué hacéis en Glow Fitness Project? Glow Fitness Project nació de una idea. Al haber tanto de conocimiento en el ámbito de la mujer, todo relacionado con el fitness, tanto en la parte de nutrición como de entrenamiento, pues hemos querido crear, como bien has dicho, un equipo multidisciplinar que aborde pues todas esas dudas, todos esos enfoques y el seguimiento de los cambios digamos físicos y a nivel de energía en la mujer, todo desde un abordaje de la nutrición y el entrenamiento, y a futuro desde más ámbitos. Queremos ampliar a la psicología, a la fisioterapia, pero eso poquito a poco. Poquito a poco, pero muy bien, muy bien. Que además yo os decía el otro día, digo, pero realmente hay tantos mitos siempre de estos típicos, y me decíais, sí. Muchísimo. Son mitos muy conocidos que, como muchas veces decimos, parecen muy repetidos, pero que todavía falta mucho conocimiento para seguir mejorando todo eso. Bueno, pues hoy los vamos a desmentir, si no todos, muchísimos. Vamos a hacer como una primera batería así de los primeros más sencillitos, por así decir, y luego ya nos enfocamos en entrenamiento y en nutrición. El típico de cuanto más cardio hagas, más grasa quemas. Es cierto que el cardio es la forma más rápida de perder peso, pero aquí tendríamos que hacer una diferenciación. Y es que lo interesante no es perder peso, es perder grasa. Cuando perdemos peso podemos perder agua, podemos perder grasa, podemos perder masa muscular, y la masa muscular es un tesoro que cuesta mucho trabajo ganar y que hay que cuidarlo y mimarlo mucho. Entonces, si hacemos mucho cardio y nos olvidamos de ese entrenamiento de fuerza, vamos a perder no solo agua y grasa, sino también masa muscular. ¿Qué pasa? Que cuando hemos hacemos mucho cardio y perdemos grasa, agua también y masa muscular, nuestros requerimientos energéticos diarios bajan. Entonces hay que bajar de la dieta. Por tanto, seguimos haciendo cardio, volvemos a perder masa muscular y tal. Y entramos en un bucle problemático. Si perdemos mucha masa muscular, esto puede ser un problema. Entonces, lo suyo es que, además tengo entendido que entrenas fuerza, el músculo sigue trabajando después y eso te ayuda a quemar. Exactamente. Al final, digamos que la grasa sería un almacén de energía y la masa muscular serían trabajadores. Nosotros queremos tener muchos trabajadores en el cuerpo que consuman calorías. Entonces, tenemos que cuidar esa masa muscular y aumentarla lo máximo posible. Es muy saludable, además para el sistema inmunológico, luego hablaremos, tiene muchísimos beneficios la masa muscular. Debemos de priorizar el entrenamiento de fuerza en la pérdida de grasa. Para que te haga una idea y un ejemplo así claro para que la gente lo entienda. Tenemos un montón de casos de chicas, pero voy a hablar ahora, por ejemplo, de mí. Yo perdí 14 kilos sin hacer ni una sesión de cardio, ni una. O sea, simplemente con entrenamiento de fuerza, una correcta nutrición, de profesionales por supuesto, que lo lleven y andando. Aumentando las actividades casi más importante, tener un buen entrenamiento de fuerza y andar, pues depende de la persona, 8, 10, 12, 15.000 pasos, depende del momento en el que esté, para perder grasa. Dejaría por concluir el cardio como algo muy importante y necesario, pero más relacionado con la salud y no tanto con la pérdida de grasa. Bien. Claro, cardio, hay que darle al corazón 100%. Trabajo. Muy bien. Tenéis un reel que se ha vuelto viral, que podéis ir, Glow Fitness Project, es en Instagram. Entonces, aquí he rescatado este mito, que no sé si es mito o no, que es: la natación es el deporte más completo. Sí, eso siempre se ha dicho y es cierto que tiene muchísimos beneficios, sobre todo por la parte cardiovascular, que hemos hablado antes. Para el tema de la salud es súper importante, es, digamos, un deporte muy interesante.
El problema viene cuando solo se hace natación. ¿Por qué? Porque yo puse un ejemplo, ¿no?, en ese vídeo que, bueno, se pudo incluso malinterpretar, ¿no? Porque cuando los astronautas van a la Luna, por esa reducción de la gravedad, el hueso, ahora mismo hablando del hueso y de la masa muscular también, al perder, digamos, carga mecánica, como allí, vamos a decir, pesamos menos, ¿no? El peso es menor realmente, pues se puede perder hueso y masa muscular. Algo parecido, que no lo mismo, por una ley de la flotabilidad, bueno, pasa en el agua. Al reducir la carga mecánica sobre el hueso y la masa muscular, se puede perder, digamos, densidad mineral, o sea, esto se llama osteopenia. No quiere decir que al hacer natación vayas a perder hueso ni masa muscular, pero a muy largo plazo debe de ir acompañado de un entrenamiento de fuerza para mantener esos niveles de masa muscular y fuerza. Por tanto, y concluyendo, la natación no es el deporte más completo si no se acompaña de un entrenamiento de fuerza. De hecho, si puedo puntualizar Sí, ahí un por poquito, yo paso consulta también en otro sitio totalmente diferente y exclusivamente llevo mucha gente de la natación a nivel a nivel nacional y a nivel de campeonato de Andalucía. Y ya con edades muy tempranas, estamos hablando de unos 14 años, son muy estrictos con este tipo de entrenamiento y van de la mano tanto con un entrenamiento de fuerza como el entrenamiento dentro de agua. O sea, es indispensable ya desde edades muy tempranas focalizar esto. Es que le iba a preguntar, porque yo cuando veo las Olimpiadas, por ejemplo, pues yo veo esos cuerpos que sí que evidentemente son de natación, pero digo, esta gente entrena fuerza 100%. fijo. Muchísimo. 100%. Bien, entonces, check, natación es muy bueno, Sí, es buenísimo. maravilloso, además como que masajea, pero hay que... Complementarlo con fuerza. Siempre. Perfecto. Este que dicen que el entrenamiento de fuerza es solo por estética, que no es por salud, es por la foto, el Instagramer y el tal, ¿no? Esto. Pues al final la estética es una consecuencia del entrenamiento de fuerza. Sería muy hipócrita decir que no, que la gente no suele interesarse por eso. A todos nos gusta vernos bien en todos los aspectos. No debe de ser el eje principal siempre. Solo nos guiamos por la estética porque entramos en una conducta incluso alimentaria complicada. Pero sí es cierto que nos va a mejorar nuestra estética el entrenamiento. Eso no quiere decir ni mucho menos que ese sea el mayor beneficio que vas a obtener a partir del entrenamiento de fuerza. El hecho de ganar masa muscular va a hacer que haya una mejor regulación de la insulina, que tu sistema inmunológico funcione mejor, hay una segregación de ciertas hormonas, la dopamina, la oxitocina, que van a hacer que estemos más felices, más relajados. Aparte de un montón de cosas, la masa muscular, por ejemplo, si tenemos un accidente, una caída, hace que nuestros huesos estén más fuertes, que vivamos con más calidad y más años. Un ejemplo así curioso, durante el COVID, que esto mucha gente no lo sabe, según había ciertos hospitales que cribaban, según el IMC, que bueno, no es súper exacto a la hora de medir la grasa y la masa muscular, no nos vamos a parar ahora mucho si a alguien le interesa lo que es el IMC, pero se cribaba a personas de alto riesgo y bajo riesgo en base a el IMC y también a la cantidad de masa muscular que tenía. Se veía que las personas que entrenaban fuerza se infectaban, no sé si era hasta un 30 o 30 y tantos % menos, solo por entrenar fuerza. No se infectaban, porque hay una serie de, sistemas del sistema inmunológico que están regulados también en parte e influenciados por la masa muscular. Entonces, es que sería el resumen, el entrenamiento de fuerza es un seguro de vida a todos los niveles, cáncer, un montón, diabetes, enfermedades cardiovasculares, un montón, y además hace que te veas mejor, o sea, es yo qué sé, lo mejor que hay, que te voy a decir. Y perdón ahí por puntualizar, que creo que ahí me puede apoyar mucho más Dani. Realmente el gran peligro que tiene estos tipos de pacientes con cáncer es que sufren unos tratamientos muy agresivos. Entonces pueden hacer pérdidas de peso muy grandes, en el cual tenemos que controlar muchísimo la alimentación y por supuesto se ofrece el tema del entrenamiento porque también se puede generar una sarcopenia y en un paciente con cáncer generar una sarcopenia es ya ir buscando el fin de todo, ¿no? Entonces ahí está también toda la importancia del entrenamiento, ya no solo es algo estético, sino que es salud.
Esto que nos dicen, hay que comer 5 o 6 veces al día para no entrar en modo ahorro y engordar, porque tu cuerpo ya va a decir, no me va a dar de comer, me voy a morir, lo cojo que todo. ¿Esto cómo va? Sí, pues yo lo defendería un poco como, bueno, esto es un error, es un mito, y lo defendería con una palabra que es depende. Depende por qué, ¿vale? Todo este tipo de mitos es depende. Podemos justificarlo porque si, por ejemplo, nosotros ya hemos calculado ese requerimiento nutricional a un cliente, paciente, y su gasto energético, ¿no? Y yo le pregunto, oye, vamos a hacer un planteamiento de 5 comidas. Y esa persona te dice, yo no puedo comer 5 comidas, es que me va a generar tal, por trabajo no me encuentro cómoda, a nivel digestivo tal. Es muy difícil hacerle ese planteamiento a una persona que obviamente no se siente cómoda con ella. Entonces, puedes hacer la redistribución de esas calorías, tanto en 5 comidas como en 3, como en 2, y obviamente buscando que tenga una buena adherencia a ese plan nutricional, que es lo que se está buscando. Lo fundamental es cubrir los requerimientos nutricionales. Ya sea en 3, en 5 o incluso hay gente que hace 2. ¿Vale? Y esto no hace que pierdas músculo. No si sigues cubriendo esos requerimientos. Y seguimos con el entrenamiento. Y ya si a esto le añadimos que la mujer tiene más de 40 años y ya te dicen, ya da igual lo que hagas, porque ni vas a poder mejorar tu composición corporal, ni vas a ganar músculo, ni nada, de nada da igual que comas las veces que quieres. O que entrenes. Mito. ¿Mito? Obviamente, conforme vamos cumpliendo años o no, dependiendo en el periodo, ¿no? El proceso hormonal en el que nos encontremos, pues ahí tenemos que tener diferencias en tema de ingesta. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está en una menopausia o una persona que está embarazada, por ejemplo, ¿vale? O en un posparto. ¿Realmente hay que cambiar ciertos requerimientos nutricionales? Por supuestísimo. Entonces, dependiendo en cada época en la que estemos a lo largo de nuestra vida, hay que hacer modificaciones, pero bueno, entiendo que igual que en el entrenamiento en ese aspecto. Exactamente. Muchas veces, y concluyendo esta parte del entreno, la gente no suele hacer bien las cosas. Entonces, cuando hacen bien las cosas, progresan muchísimo y pueden tener 45, 48 años, 50 años y dicen, joder, he progresado más ahora que en toda mi vida. Ya, pero es que ahora estás haciendo las cosas. Es cierto que la edad es así, la síntesis proteica muscular se va reduciendo, la capacidad para ganar masa muscular es más compleja, incluso en algunos casos se puede tener un poquito menos de energía, pero todo eso se puede arreglar y mucho haciendo bien las cosas. Entonces, sí, es un mito y se puede, por supuesto, que ganar masa muscular está muy fuerte con 40, con 50, con 60 años, incluso más. Incluso aunque previamente no se haya hecho nunca nada. Sí, se puede. Ahora hay que tener un poco las expectativas realistas. Claro, una persona que lleva 30 años entrenando, pues no va a ser lo mismo una persona que empiece ahora, obviamente. Siempre tenemos una frase y es súper buena. El mejor momento para empezar fue hace 15 o 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Ahora. Hoy. Muy Así bien. que sería un poco... Ayuno intermitente, que esta es otra, que es que lo escucho y ya hasta me da... Bueno, que el ayuno intermitente es la única manera de perder grasa, que hay que tirarse muchísimas horas sin comer. No es cierto, partiendo de la base de que realmente lo que te hace perder peso no es hacer un ayuno, sino que es un déficit calórico moderado durante un periodo de tiempo. Esa es la única clave que existe para esa pérdida de grasa, ¿vale? O de peso, y poder cambiar objetivos. Obviamente hay que ser realista y tal. ¿Qué pasa en ese ayuno? Que realmente se suele hacer mal. ¿Por qué? Porque pongamos un sujeto que hace 3 comidas a lo largo del día y dice, venga, vale, hago ayuno y me quito el desayuno. Está perdiendo peso porque está quitando esa carga calórica del desayuno, déficit calórico. No es por el ayuno, ¿vale? Realmente el ayuno se hace para personas que se sienten cómodas en ese proceso. Hay gente que por tema laboral nos cuesta mucho encadenar ciertas comidas, pues acomodamos, calculamos un poquito cómo reestructurar esas comidas, ¿vale? Pero no se hace con ese foco de ayuno, pérdida de peso. Error. Y de hecho, si me dejas puntualizar un ejemplo,
Tengo en consulta una paciente que hacía ayuno, llevaba unos 30 años haciéndolo. De manera porque quería perder mucho peso, tenía una obesidad, ¿vale? Hasta que ha llegado al punto que, bueno, en su momento perdió muchísimo peso, pero ella lo estuvo manteniendo durante años porque decía, bueno, pues si esto me ha dado resultado, lo mantengo. Mi frase fue clave de preguntarle, ¿cómo te sientes? Y me dijo, muy mal. Me siento mal porque tengo 2 hijos y hacía un ayuno nocturno y cuando veo a mi hijo cenar, estaba deseando que cenasen para mandarlo a la cama y yo acostarme, porque estaba deseando que llegase el momento del desayuno para comer. ¿Es positivo meter al cuerpo en ese estrés durante tanto tiempo? Esa persona ya dejó de conseguir ese objetivo que quería seguir perdiendo peso. Sumamos que se metió en un deporte de hacer media maratones y maratones. Requería de unas necesidades brutales y que no cubría ni al 50%. Entonces ella quería mejorar rendimiento, pero seguía en la época de cuando no hacía deporte, ¿vale? Y que sí le sirvió bajar ese peso. Entonces, por eso digo siempre que hay que reestructurar las cosas, porque no es lo mismo cuando no hemos tenido hijos o cuando hemos tenido otro tipo de trabajo o nuestros objetivos están cambiando. Si ese proceso le va a generar más cosas negativas que positivas, yo directamente en consulta digo no lo haga. Porque para sumar otro estrés más añadido a la familia, a la carga de trabajo, a que quieras entrenar, que quieras llevar todo como una vida idílica, que siempre nos gusta llegar a todo, que es un poco el defecto también que tenemos ahí, ¿no? Y realmente tenemos que ser realistas, no llegamos a todo y tenemos que adaptar las cosas y si verdaderamente no te está viniendo bien, no pasa nada que comas 3, 4 o 5 comidas, estamos haciendo el mismo requerimiento. Ahí puede generarte incluso inflamaciones, que te paralice la ganancia de masa muscular, o sea, es que todo lo que te va a venir son efectos negativos. Vamos a meternos un poquito en los mitos a la hora de entrenar. El entrenamiento de fuerza, casi que lo hemos hablado, no sustituye los tratamientos médicos. Yo, la respuesta corta sería no, ¿vale? Pero quiero puntualizar muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo súper rápido. Yo estuve entrenando a un danés y él llegó sintiéndose muy mal. Tenía obesidad, se sentía muy mal, estaba cabizbajo, un poco de energía, tenía muchos problemas de sueño, en fin, un montón de cosas, y empezamos a entrenar fuerza. Empezó a sentirse muchísimo mejor. Después de un año, sintiéndose mejor, pero no sintiéndose perfectamente, se hizo una serie de pruebas y le diagnosticaron diabetes tipo 2. Claro, la pregunta es, ¿esta persona tenía diabetes tipo 2 cuando empezamos a entrenar? Probablemente sí. El entrenamiento de fuerza taponó muchísimos síntomas de su patología, sí. Pero quizás en ese punto, aparte de que necesitaría un abordaje nutricional que no quiso acceder, probablemente, a lo mejor en ese punto en el que estaba, necesitaba algo de farmacología. Entonces, ¿el entrenamiento de fuerza puede sustituir a los fármacos? Yo diría más que sustituir, el entrenamiento de fuerza te va a prevenir que tomes muchísimos fármacos. Creo que sería un poco el resumen final. No dejes de tomar pastillas. Es que, claro, había que puntualizar y aquí yo creo que una figura médica más especializada en farmacología podría dar una opinión más honesta, pero sí, el 100% el entrenamiento de fuerza te va a prevenir de tomar muchas pastillas a lo largo de tu vida, pero muchas, pero no te imaginas cuántas. De hecho, ha habido en muchos casos que personas con procedimientos farmacológicos no han hecho nunca deporte y en el momento de meterse en el deporte incluso le han tenido que modificar esa dosis. Incluso quitársela. Sí, un poquito sí, ¿no? O sea que algo hace. Es una pregunta un poco ahí controversial, Sí. pero que según ciertos patrones y ciertos perfiles, sí se pueden dejar las pastillas a través del entrenamiento de fuerza con supervisión médica y 100% el entrenamiento de fuerza te va a prevenir de tomar pastillas, eso es 100%. Y entonces, y cuando te dicen, es que, Dani, yo no tengo tiempo, además me duele aquí, tengo una hernia, no puedo entrenar o no puedo hacer todo esto que me estás diciendo, ¿tú ahí qué les dices? Vale, aquí me gustaría diferenciar dos partes, ¿no? El no tengo tiempo y el tengo dolor. Vamos con el no tengo tiempo. Es una excusa barata, yo lo siento mucho, hemos
trabajamos con muchísima gente, mujeres, con hijos, con trabajo, con mucha exigencia a nivel laboral y personal, y sacan tiempo para entrenar. Al final en la vida son prioridades, todos son prioridades, y bueno, pues si a lo mejor te tienes que quitar de ciertas prioridades para sacar un rato para entrenar, pues se saca. Se puede entrenar en casa, se puede entrenar en un box de CrossFit, se puede entrenar en el gimnasio, en una barra de calistenia en la calle. No tienes que entrenar 1 hora y media para ver resultados. De hecho, hay estudios que hablan de que con 3-4 series de un grupo muscular, o sea, tú haces 3-4 flexiones, 3-4 series de flexiones y 3-4 series de sentadillas, ya sería suficiente para estar bastante saludable con que lo haga un par de veces en semana. O sea, es muy loco. Es que con una dosis bajísima, muy pequeña, ya vas a obtener muchísimos beneficios. Obviamente no todo, pero ya empiezas a obtener beneficios muy importantes. Entonces no hay ninguna excusa, o sea, ninguna. Puedes estar viendo la tele, haciéndote una sentadilla en casa con tus gomas, mientras ves tu serie. No hay excusa, o sea, cero excusa. Hay que buscar ese planteamiento que a la persona le genere adherencia y le guste. En cuanto al dolor, tampoco habría excusa. Mira, recuerdo un caso de un compañero que el redactador es súper bueno y una persona que tenía esclerosis múltiple después de 20 años en una silla de ruedas y volvió a andar, muy despacito, pero volvió a andar. Entonces, claro, cuando ves esos casos, personas, la paraolimpiada, personas que no tienen piernas y están fuertísimos y entrenan, quiero decir, el dolor sí, hay que abordarlo, por supuesto, pero de hecho el dolor se debe de abordar a través del ejercicio. Entonces, todo te lleva ahí, o sea, si no tengo tiempo, tienes que entrenar. Si tienes dolores, la mayoría se van a solventar o arreglar mucho o disminuir con el entrenamiento. Claro, esto da para hablar muchísimo más, pero bueno, sería el resumen, que no hay excusa. De hecho, es que este tema, esto que nos cuentas, me recuerda que tenemos una entrevista maravillosa con Dani Rodríguez en la temporada 0, pero es el capítulo 4, en el que precisamente un chico en silla de ruedas ha triunfado y seguirá triunfando en el tenis de mesa. Bueno, es que id a verlo porque es maravillosa la entrevista y además a todos nos deja calladitos con tanta queja, ¿eh? No hay que quejarse tanto. Y efectivamente las excusas, no hay excusa. No hay excusa, todo se puede adaptar, siempre con un plan correcto y probablemente vea que no hay excusa, efectivamente. Esto de que las mujeres, el típico que las mujeres no entrenan fuerza, esto es que me parece ya del año del maricastaño, pero no sé si que no quieren entrenar fuerza porque se ven como un hombre y que hay que entrenar de forma diferente. Se han roto muchas barreras ya, se ven muchas más mujeres en el mundo del fitness entrenando en los gimnasios y eso tiene que ser una alegría siempre, obviamente. Y creo que ahí se han roto bastantes barreras, pero también en el mundo del fitness vivimos en una burbuja. Somos un porcentaje pequeño respecto a la población total de personas que entrenamos y personas que entrenan. Entonces tenemos que todavía educar bastante más, sobre todo al público femenino, a las mujeres, para que vayan al gimnasio. Respecto al tema de si ponerse como un hombre es imposible de forma natural, sin usar cosas raras, porque por muchos motivos. Normalmente las mujeres tienen unos niveles de testosterona más bajos que los hombres, eso también influye en la ganancia de masa muscular y por el tipo de fibras, tienen más fibras tipo 1, que tienen más mitocondria y para la respiración celular, digamos que os recuperáis mucho mejor de los entrenamientos que los hombres. Y los hombres tenemos más fibras tipo 2X, que son más sensibles a la hipertrofia. Entonces, tiene cosas, digamos que la ganancia de masa muscular de la mujer es un poquito más compleja que los hombres, pero tenéis una serie de ventajas fisiológicas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, os recuperáis mejor de entrenamiento más intenso que nosotros. Y luego, cuando hablamos de intensidades máximas, es decir, cuando estamos muy cerca del fallo muscular, cuando ya no podemos hacer más repeticiones, las mujeres sois capaces de pelear más esas repeticiones. Obviamente, con una educación, una estructura y que sabiendo, sois capaces de pelear, de generar intensidades más altas que los hombres, grosso modo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus peculiaridades y hay que conocerlas. Las mujeres toleráis más volumen, ¿no? Que eso siempre se ha dicho, no, las mujeres hacen menos. No, es que las mujeres tenéis que hacer más, precisamente porque os recuperáis mejor. Entonces, pues ahí sí hay ciertas diferencias y luego también lo que quiera cada uno. Normalmente, esto está cambiando también, las mujeres quieren más tren inferior, pero ya cada vez llegan más mujeres, quiero verme bien los hombros, la espalda, está fuerte de arriba, ¿no? Que también es importante. Entonces, en resumen, diferencia, alguna, ¿vale? Alguna. Pero en lo práctico no son tantas las diferencias, ¿vale? Como lo quieren vender entre hombres y mujeres.
quiero que hablemos de esto que has dicho del tren inferior, porque es cierto que es como que nuestro foco, tren inferior, porque eso es lo que es bonito, y el tren superior no, porque pierdo pecho, me ensancho y de nuevo me pongo como un hombre. Entonces quiero ver si esta descompensación trae consecuencias. Vale, sí, puede traer problemas. Me centraría sobre todo en la parte de la salud, ¿no? Al final tenemos que tener fuerza en todas las partes del cuerpo. Tenemos que ser fuertes, capaces de aplicar fuerza desde todas las zonas. Entonces, esa descompensación traerá problemas a largo plazo. Hombre, claro, si no hacemos parte de arriba, pues toda la zona de la columna, toda esa zona central del abdomen no va a estabilizar bien luego para, por ejemplo, hacer una sentadilla, un peso muerto. Al final somos un cuerpo. La gente quiere diferenciar mucho las cosas, pero al final todo está conectado, tejido conectivo, todo está conectado en el cuerpo. Entonces, tenemos que ser un bloque fuerte para luego poder incluso levantar más peso en la zona de abajo. Entonces, por supuesto, 1000% que las mujeres tienen que entrenar torso. Y te digo, ¿vale? Como buena noticia, que siempre estamos con malas noticias, que las mujeres cada vez piden más estar fuertes. A mí pues, me da mucha alegría, sinceramente, porque eso es como tiene que ser, ¿no? Entrenar todo. Es que parece todo compensado, porque se supone que los hombres están así y las mujeres... Que esa es otra. Luego los hombres también muchos no hacen piernas y los ven, parece un croissant y tal, pues hombre, tampoco es eso, ¿no? Es verdad. Entonces, no, hay que hacer piernas y torso, hombres, mujeres, todo el mundo. Bueno, planificación, es que a mí la planificación me encanta. Pero está el que no hace falta planificar, que con que vayas ahí todos los días y entrenes hasta morir, da igual lo que hagas, que algo que eso... Empezaría por decir que la ganancia de masa muscular es un proceso lento y costoso, ¿vale? Cualquier cosa que sea lenta y costosa necesita planificación. Cualquier cosa en la vida, no solo ganar masa muscular, ¿no? Si tú quieres montar un negocio, si quieres sacarte una carrera, necesitas planificación y esfuerzo y paciencia. Bien, partiendo de una base de que es un objetivo complejo, cuantas más cosas dejes al azar, menos va a optimizar el proceso, ¿no? Entonces, 1000% necesita planificación. Hay que hacer una estructura de entrenamiento, en este caso de nutrición también, por supuestísimo, de entrenamiento correcta, una progresión de carga, ejercicios que enfaticen en las zonas que tú quieres desarrollar. Debe de haber una sobrecarga progresiva, que si no, luego podemos hablar sobre ella un poco por encima, y debe de haber una alta intensidad, aspectos técnicos, corrección, o sea, tiene que haber muchas cosas para que efectivamente se dé esa ganancia de masa muscular, así que 100%. Hay que planificar. Eso de llegar y hacer la máquina que esté libre o tal, no. No, porque aunque la máquina se parezca, es un ejercicio diferente. Y si el cuerpo, bueno, ya correlacionando un poco la agujeta, cuando tenemos agujetas es porque el cuerpo no se está adaptando al estímulo o no se ha adaptado todavía. Cuando ya dejamos de tenerlas es cuando empezamos a progresar. Un poco en resumen esto, ¿no? Claro, en el momento que vamos cambiando el estímulo, al cuerpo lo tenemos mareado. Ahora, ¿qué quieres que haga? Ahora quieres que crezca de aquí, ahora de allí, ahora de tal. Y no, hay que decirle, mira, vamos a estar con esto, dándole cera mucho tiempo. Y ahí es donde el cuerpo se va a ir adaptando. Entonces, sí, hay que planificar mejor. Explícanos bien qué es la sobrecarga progresiva y cuán importante es para esta ganancia de masa muscular. Vale. La sobrecarga progresiva es algo que hacemos también en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Imagínate que te va a presentar unas oposiciones. El primer día no puedes estudiar 4 horas, estudias 20 minutos, media hora, el siguiente día otra media hora, tal. Semana a semana vas metiendo más minutos, eres capaz de tolerar más minutos. Lo mismo pasa con el entrenamiento de fuerza. Cada vez toleramos más carga. Entonces tenemos que ir generando esa sobrecarga progresiva. Por ejemplo, si hago, no me lo invento, ¿no? Con sentadilla hago 80 kilos, 5 repeticiones. La semana que viene debo de intentar al menos hacer 80 kilos, 6 repeticiones, una más o 2 más o las que yo pueda, con más variables, ¿no? De intensidad que ahora no daría tiempo a explicar, pero básicamente debemos de ir generando adaptaciones, no solo de peso, también de repeticiones, de aspectos técnicos. Eso va a hacer que nuestro músculo se vaya adaptando. Si al músculo le hacemos siempre lo mismo, el músculo no se adapta, dice, estoy bien como estoy, no necesito crecer, no necesito adaptarme. Eso sería la sobrecarga progresiva. Cada vez apretarle un poquito más al cuerpo para que éste cambie. Entonces, no hay que cambiar la planificación constantemente, porque el otro mito es que hay que cambiar la rutina constantemente para no estancarse, pero creo que acabas de decir lo contrario. Claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos estar con una misma planificación? Pues hay muchos casos.
yo estaba hasta 7 meses, incluso hay gente que más, haciendo el mismo entrenamiento, el mismo, y no he parado de progresar. De hecho, ahí estaba en una pérdida de peso, que perdí 14 kilos haciendo lo mismo, me veía muy bien, el momento de mi vida que mejor me he visto. Entonces, y luego yo, por ejemplo, ahora estoy llevando el entrenamiento a María y ella pues lleva muchas semanas, ha estado, ella también es súper cumplidora, top, y ha estado muchas semanas haciendo el mismo entrenamiento y progresando en carga, y ella ve que sigue progresando y que no tiene que... Y de hecho, para puntualizar, es algo que le agradezco, también lo digo, que me la haya mantenido, porque muchas veces cuando no controlamos todo muy bien el tema del entrenamiento, ¿no? Es como que piensas que cuanto más cambio es mejor. Y no es cierto, porque es como él dice, el tema de los estímulos, y cuando entra en esa dinámica de entender por qué se ejecuta ese entrenamiento y por qué, realmente ahí te focalizas en ese tipo de entrenamientos, vas viendo progresiones, oye, pues mira, esta semana pasada, o estoy en semana con la menstruación, la semana pasada me veía mejor, pues venga, en este le voy a bajar un poquito de carga, pero a lo mejor, oye, pues mira, aún estando con la menstruación, le he podido sacar una repetición más, o le he podido hacer, ¿no? O sea, puedes focalizar mucho más en un periodo de tiempo más largo, pues todo eso, porque llevándolo al caso de la mujer, los periodos menstruales no son un mes igual que el otro. Hay un mes que puede ser muy doloroso y a lo mejor decidí esa semana ni a entrenar, a que llegue otro mes que diga, estoy yo aquí poderosa y me lo como, vamos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante a ver en el proceso. Siempre que llegan chicas a la asesoría, lo primero que hacemos es educarlas en que entiendan que no, que más cambios no es mejor. Si tuviera que dar una herramienta así un poco práctica, no cambiaría un plan antes de 8 semanas. O sea, sería lo mínimo, lo que yo considero lo mínimo, hablo de lo mínimo, para cambiar un plan. O sea, eso de cambiarlo cada 3-4 semanas lo veo totalmente ineficiente. Las 3 primeras semanas, 2-3 primeras semanas, tu sistema nervioso y tu sistema muscular se están adaptando al estímulo y luego empiezas a progresar. Entonces, menos de 8 semanas lo veo totalmente ineficiente. Y por dar otra recomendación, si a la gente le sirve, tendría 2 factores principales que me harían ver si tengo que cambiar o no la planificación. El primero y más importante, la adherencia. Si una persona está aburrida del plan y esto va a hacer que no vaya a entrenar o no vaya motivada, cámbiaselo, cámbiale alguna cosilla para que esté motivada. Eso es lo principal, la motivación. Y bueno, no la motivación, la adherencia, ¿vale? Ahí daría para otro podcast lo de la adherencia, motivación, disciplina. Pero bueno. Y lo segundo sería si esa persona está progresando. Es decir, si ya empieza a bajar los kilos y las repeticiones, quizás necesite una descarga de entrenamiento, que eso también se podría explicar en otro momento, para empezar un nuevo bloque con un nuevo entrenamiento. Entonces, mínimo 8 semanas. Si estás progresando en cargas, no lo cambies. Ahora, si te está aburriendo, está bajando tu rendimiento, quizás sea el momento de cambiar. Entonces, cuanto más entrenes, mejores resultados. Es como, cuanto más entrenes, más tiempo, más de edad, todo ahí te pones mejor. ¿Es así o no? No, ¿vale? Respuesta corta, no. Somos personas que tenemos una vida, tenemos un trabajo, tenemos familia, tenemos responsabilidades, y yo siempre digo, ¿no? Es como un vaso, ¿no? La energía diaria tiene un vaso. A veces la tenemos más arriba, otras veces más abajo, pero esa es la energía del día y se gastan muchas cosas. Entonces, no podemos saturarla con entrenamiento, ¿no? Sí es cierto que cuanto más volumen de entrenamiento toleres a una alta intensidad, vas a ganar más masa muscular. Esto es cierto. ¿Qué pasa? Que si no te estás recuperando, consigues lo contrario, ¿vale? O sea, estás consiguiendo el efecto totalmente contrario. Entonces, haz lo máximo posible siempre y cuando te recuperes muy bien del entrenamiento. No bien, bastante bien, o sea, muy bien. Si yo estoy metiendo más días, más series de entrenamiento y veo que no termino de funcionar, las agujetas no se van, llego a la siguiente sesión de entrenamiento muy cansado, vuelvo a tocar el mismo grupo muscular y veo que no tengo la misma energía, te estás colando. Arregla la cosa, baja volumen, duerme más, quítate estreses de tu vida, pero esto es una pila, ¿vale? Un vaso, y el vaso da para lo que da. Entonces, más es mejor siempre y cuando te recuperes. ¿Se puede entrenar todos los días? Sí, pero lo veo totalmente ineficiente. Yo diferencio mucho entre entrenar e ir al gimnasio. Son cosas diferentes.
Entrenar supone generar un estímulo potente en el cuerpo. Y, por ejemplo, tenemos muchas chicas, se me viene a la cabeza un montón, Carni, Begoña, Paqui, que entrenamos desde hace un montón de años, están fuertísimas. Siempre que entran al gimnasio la gente se queda, ¿qué pasa? Incluso han bajado de 5 a 4 días de entrenamiento. Ahora, una intensidad de entrenamiento que eso es para verla. Eso son unas bichacas, o sea, una pasada. Entrenan súper bien, súper disciplinadas. Y ellas lo dicen, joder, es que si entrenara más de 4, o sea, me ha venido bien entrar 4 días porque entreno a una intensidad tan alta, o sea, me esfuerzo tantísimo que no me podría recuperar del entrenamiento. Entonces, si tú entrenas todos los días y te recuperas bien, algo pasa, ¿vale? Porque no es normal que te recuperes bien entrenando 5 o 6 días, 5, 6 o 7 días a la semana. Diferente es que un día, pues yo qué sé, vaya a andar, otro día, no sé, vaya a correr, pero ese día no entrena fuerza, otro día entrena fuerza. Bueno, habría que ir ajustando y es bueno moverse todos los días. Pero entrenar fuerte, todos los días es imposible. Tú imagínate, ¿no? Tú entrenas, te baja la energía, la recuperación, y el cuerpo está recuperándose y al día siguiente le vuelve a meter, baja otro poquito, es como que no le termina de dejar. Sin embargo, baja, descansa un día, ya la tienes la pila otra vez arriba para darle otra vez caña. Suele progresar más la gente que hace las cosas de forma eficiente, que no entrenar más no siempre es mejor. Si te hace sentir bien ir todos los días al gimnasio, Hay que ve valorar todos los otras días al cosas. gimnasio. Hay que valorar otras cosas. Si me hablas de optimizar, en este caso, la ganancia Ya. de masa muscular y de fuerza y tal, ahí podemos entrar a debate. Que todos los problemas sean esos, que quieras hacer más ejercicio. Ojalá todo el mundo pensara igual, o sea, que no lo veo un problema, mucho menos. Bendito problema. Bendito problema sería ese. Vale. No voy a intentar entrenar menos, voy a intentar entrenar mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, Genial. para que nos entendamos bien, días y series. No te hablo de una planificación, pero sí que tenga más sentido. ¿Cuántos días, cuántas series? No sobrecargarlo, no... Vale, aquí dividiría varios términos. Por ejemplo, ¿cuántos días ir a entrenar? Lo primero, que se adapte a tu vida. Eso es lo primero. Vale, dentro de que se adapte a tu vida, entre 3 y 5 recomendaría. Siendo 3 lo básico, bueno, 2 sería lo mínimo, 3 bien, 4 casi que lo óptimo, 5 está bien, pero quizás ya en casa los tienes que bajar. Yo diría entre 3 y 5 lo que es la fuerza. Vale, Entre fuerza. 3 y 5. En la población general hay casos de gente que puede ir más, gente que puede ir menos, pero 3 y 5. Bien, eso por un lado, los días. Ahora, de cada grupo muscular, tú, por ejemplo, quieres priorizar pues, los hombros, la espalda, los glúteos, los cuádriceps, lo que tú quieras. Ahí hablamos de frecuencia, es decir, cuántos días a la semana haces series de ese grupo muscular. Eso sería la frecuencia. Yo te diría que, por norma general, un grupo, si por ejemplo quieres tener más cuádriceps, más glúteos, más hombros, lo que sea, ¿no? Vamos a hablar del glúteo, más glúteo, pues haría por lo menos 2 veces en semana glúteo. Por lo menos. Se puede llegar hasta 3 y se puede hacer una. Pero yo considero que lo más o menos lo óptimo es 2 veces en semana. Esa sería la frecuencia. Y ahora, el volumen. El número de series por grupo muscular. Por ejemplo, si hacemos glúteo, bueno, depende del grupo muscular, pero digamos que entre 6 y 20, a un espectro grande, sería, digamos, una buena zona para ganar masa muscular, entre 6 y 20 series. Siendo 12, 15, 18, depende de la persona, vamos a decir lo óptimo, es que depende mucho de la persona. Cuanto más, mejor siempre que te recuperes. Por tanto, si tienes que dividir 15 series o 14 series en 2 días, pues podría hacer 9 y 6, ¿vale? Divides un día de más serie y un día de menos, o incluso podría hacer 10-5. Siendo, por ejemplo, los días que menos haces, le metes más intensidad, como a modo de recordatorio le llama mucha gente, y habría que ir ya ahí ajustando cositas, pero yo haría frecuencia 2, es decir, 2 días cada grupo muscular, y un día le meto más caña y un día le meto menos. Más serie y menos serie. Cuando se involucra... Otro grupo muscular, ¿no? Claro, en eso Sí, es... hay que verlo. Hay que verlo. Todo varía, por ejemplo, en un pre de banca están trabajando los tríceps, en una sentadilla trabajando solo los cuádriceps, el glúteo, incluso en los femorales. Todo eso va a depender de tu recuperación. Es que por eso Vale. es muy importante un seguimiento de personas que te digan, vale, te estás recuperando bien, cómo estás tolerando, cómo va esa progresión de carga, cómo vas de calorías, cómo están cambiando tus fotos, tus perímetros. Es decir, hay que cuadrar como muchos datos para darle un sentido a tu entrenamiento y tu nutrición. Y al hilo de las series te iba a preguntar cuántas repeticiones, porque otra cosa que se dice mucho es muchas repeticiones y poco peso estiliza y pocas repeticiones y mucho peso ensancha, volumen. Esto Esto lo podemos relacionar con una palabra que yo amo,
ironía totalmente, la palabra tonificar. Es verdad que la palabra tonificar dice mucho en muy poco, se entiende, ¿no? Siempre que decimos tonificar, tú tienes en la mente realmente ese cuerpo tonificado, ¿no? El problema es que no tiene una base científica. En Glow intentamos ser muy científicos y... entonces, claro, tonificar es ganar masa muscular y perder grasa a la vez, y eso se da, no vamos a hablar ahora, durante un tiempo y no en todos los sujetos. Entonces, considero que es más correcto hablar de, no sé, estar... incluso podría decir más marcada con un porcentaje graso más bajo, etcétera, ¿no? Que ese sería eso de moldear, ¿no? Que es un poco como si las personas fuéramos plastilina. A mí no me gusta ese término, pero bueno. Vale, partiendo de esa base de que hay gente que quiere verse más con un porcentaje graso más bajo y que los músculos se noten más, eso no quiere decir que tengas que hacer más repeticiones con menos peso. Eso depende de la cantidad de masa muscular que tengas y de tu porcentaje graso. Entonces, debemos de hacer periodos de ganancia de masa muscular. Para ganar masa muscular hay que generar esa sobrecarga progresiva que hemos comentado antes, hay que levantar más peso y más repeticiones con una alta intensidad, es decir, hacer series que estén cercanas al fallo. Es decir, si puedo hacer con un peso 10 repeticiones, hago 7, 8, 9 o 10, cerca de 10 o 10, ¿vale? Eso hace que se adapte el cuerpo y gane masa muscular. Una vez hemos generado tejido muscular, por supuesto, todo a través de la nutrición también, generamos un déficit calórico para perder grasa sin perder masa muscular. Y en ese momento es cuando te vas a ver con porcentaje graso bajo y apretada, ¿no? Como se suele decir. Pero eso no tiene nada que ver con más repetición o menos peso. Eso depende de que ganes masa muscular y pierdas grasa. Así que, en resumen, las mujeres tienen que entrenar pesado. Tienen que hacer hizra, sentadilla, peso muerto, lo que les dé la gana, siempre que su planificación sea correcta, con mucho peso. Uno de nuestros casos, ¿no? Paqui, pues no quiero decir la edad porque me va a matar, porque yo soy malísimo con la edad. Levanta 210 kilos en hizra, ¿vale? Madre mía. Es una pasada. Para no pillarme los dedos, sé que el margen es más pequeño, tiene más de 55 años, ¿vale? No voy a dar... Y es una pasada, o sea, está fuertísima y levanta muchísimo peso, está espectacular. Y tenemos muchos más casos. Entonces, las mujeres tienen que entrenar pesado. Eso es lo que realmente genera adaptaciones musculares. Y... Yo la verdad que me encantaría ser como Paqui, pero ahora mismo no le llego a la altura de los talones. Por eso siempre hablamos de que la cosa de la edad muchas veces es una excusa, el poder progresar. Y como hemos dicho antes, por acabar, entrenar pesado no quiere decir que te vayas a ensanchar, a poner muy grande o que a las mujeres les vaya a cambiar el cuerpo de una forma desorbitada. No, lo que no va a pasar 100% es con poco peso y muchas repeticiones, ahí sí que no te va a cambiar el cuerpo prácticamente. Ahí no va a generar adaptaciones. Vale, te quería preguntar por las series de aproximación, sobre todo si a lo mejor no se tiene mucho tiempo como para ese calentamiento o tal, que a veces se hace cuando el entrenamiento es muy acortado o muy acotado, con poquito peso para ir eso bien. Muy buena pregunta. A ver, yo, recomendación general, si tienes poco tiempo, pondría los ejercicios más demandantes al principio de la sesión y ahí haría la serie de aproximación. Solamente en los primeros, ya luego no. Luego no lo haría. Vale. O sea, se puede hacer y es lo óptimo, pero si tienes poco tiempo, quizás no. Entonces, pongo un ejemplo, un peso muerto y vas a levantar, sabes que tu top set, digamos que la primera serie o más efectiva, más pesada, van a ser 100 kilos. Bueno, pues empiezas con 20 kilos, la barra haces 5 o 6 repeticiones, luego pasas a 50 kilos y haces con 5 o 6, pasas a 70, tal, pasas a 80, puedes hacer varias, depende de la persona. Yo aquí no quiero decir un número, pero bueno, entre 3, es que depende del peso que vaya a levantar. Una persona que va a levantar 200 kilos tiene que hacer más serie de aproximación que una que levante 100 o 60, ¿no? Pero bueno, recomendación general, entre 3 y 5, depende de tu caso, iría progresando en peso, siendo cada vez que progresa la diferencia más pequeña. Es decir, por ejemplo, de 20 puedes pasar a 60, pero luego a 85, luego a 90, luego a 90, es decir, que el margen se va acotando y luego ya en los siguientes ejercicios, jalones, otras tracciones, pues no, te la puedes saltar. Vale. Si tienes poco tiempo. La única forma real de progresar es ir subiendo el peso que levantamos. Sobre todo lo pregunto por 2 casos. Las mujeres que no quieren o las que no pueden por lo que sea. No pasa absolutamente nada. Se puede progresar con repeticiones también. Aquí la clave está en la intensidad. Es decir, hay una cosa que se llama el RIR,
que estima las repeticiones que te quedan hasta llegar al fallo muscular. Si tú dices RIR 0, quiere decir que no podías haber hecho más repeticiones con ese peso. Por ejemplo, con 50 kilos hago 10 reps RIR 0. Quiere decir que no podías haber hecho 11. Pero un RIR 0 es real, que hay gente que dice, no podía hacer más, y luego las pones así y hacen 5, 6, 7, 8 más. Entonces, es más importante la intensidad. Siempre que se cumpla una alta intensidad, se puede progresar en repeticiones. ¿Qué pasa? Imaginaros que tenéis en vuestra casa 10 kilos de una mancuerna para hacer sentadillas. Bueno, a lo mejor la primera semana 6 repeticiones va bien, 8, empiezas 10, 12, 15. Ahora estás ya en 20 repeticiones, no tienes más peso, debes comprar más peso. Estás ya haciendo 20 repeticiones, eso te genera mucha fatiga a nivel cardiovascular, el corazón se agita demasiado, puede que no te recuperes bien de esa serie para la siguiente. Entonces, hay un momento que obviamente el peso es importante, pero no es lo único, ¿vale? Entonces, la técnica, más repeticiones, más rango de movimiento, es decir, hacer los movimientos más amplios, también es progresar. Sí, o sea, pero hay un techo. Hay un techo en el que hay que meter más peso. Yo entreno duro, yo como limpio, yo lo hago todo maravilloso, mi cuerpo me va a responder. Pero hay veces que no responde con todo eso. ¿Qué variables no estamos metiendo en esta bolsita? Hay una cosa que se habla poco y es importante, y es la genética. No somos iguales. Cuando entra la chica en la asesoría, a veces le decimos, oye, ¿cuál sería el cuerpo, un cuerpo con el que tú te gustaría o alguien que admires? Siempre partiendo de la base de que le decimos, oye, mira, tú no eres esa persona, ni yo, ni nada. O sea, esa persona es esa persona, tiene su contexto, su vida, su genética. Pero bueno, para tener una idea de qué es lo que a ti te gustaría. Y siempre hacemos el proceso de educación de decir, hay personas con una buena genética, que a lo mejor otros no tenemos. Y luego hay otra cosa, y ahora comenta tú factores que consideras importantes, la gente es un poco mentirosa. Es decir, hay muchas personas dentro del ámbito del fitness que utilizan sustancias prohibidas, no lo dicen y genera unos estándares muy reales. Nosotros tenemos ya más o menos ojo clínico, hay veces que se nos puede escapar, pero más o menos se ve. Cuando tú ya tienes más ojos dices, a ver, te puedes equivocar, no nos gusta acusar, pero hay casos muy flagrantes que dices, es que es prácticamente imposible que no utilice química o haya utilizado en algún momento de su vida. Entonces, esos dos factores, siempre que estéis viendo cosas en Instagram y veáis cuerpos que decís, ostras, yo quiero, hay dos factores. El primero, la genética, y el segundo, que no sabemos, puede que sí, puede que no, que esa persona haya utilizado sustancias, pues... Aquí, puntuación, que esas sustancias prohibidas y la suplementación no es No lo van de la mismo. mano. Son cosas diferentes, eso puedes responder tú mejor. No tiene nada que ver. Cuando hablamos, como nos has preguntado, de como perfecto, ahí mi pregunta, y siempre lo hacemos, es, ¿para ti qué es comer perfecto? Porque a lo mejor lo que es para ti comer perfecto, a lo mejor no es lo más idóneo para el objetivo que te estás planteando, ¿no? Entonces, siempre intentamos hacer un pequeño recordatorio y decirme, dime qué desayunas, dime qué comes. ¿Te has planteado alguna vez calcular cuánto comes o la cantidad? Por ejemplo, vamos a hablar de un plato de arroz, no vamos a decir que el arroz es malo, para nada, maravilloso, por favor, ¿eh? Pero ¿ha llegado a calcular cierto tipo de cantidades o la cantidad de proteína que estás ingiriendo la estás anotando? Como siempre estamos diciendo, ya hemos dicho en el tema de entrenamiento, es muy importante una planificación para eso. Y si no estamos progresando, precisamente es porque algo nos está fallando. Probablemente podamos fallar de las dos o podemos estar cojeando de una de las dos y el proceso tampoco mejora, ¿vale? Entonces ahí hay que matizar muchas cositas de como perfecto y no bajo peso. Ahí habría que puntualizar mucho. Sí, Y algo como el estrés, eso podría afectar. Imaginemos que estoy comiendo perfecto para los objetivos y que mi genética es maravillosa y que no uso nada de nada. Pero ¿podría haber algún agente externo que me esté poniendo la zancadilla? Sí, el tema del cortisol. Pero es cierto, eso es lo que ha dicho María, nos gustaría puntualizar esto mucho y ser muy pesado. Poca gente, muy poca gente, hace todo bien en la nutrición y todo bien en el entrenamiento. Entonces, siempre que hurgas, como bien ha dicho María, cuando dices, vale, sí, perfecto, genética, déjame ver tu entrenamiento. A ver, ¿cuántas series haces? ¿Cómo las haces? Se llama la técnica.
ahí empieza a haber deficiencias por todos lados. No en todos los casos, No, pero tenés razón. pero es que es normal, no pasa nada. Nadie nos enseña a entrenar ni a comer. No pasa absolutamente nada, pero hay que ser conscientes de que, ya te digo, en el 90 o más de los casos hay carencias fuertes en nutrición y entrenamiento. Ahora, cuando ya se ha hecho un abordaje integral y se tiene todo eso en cuenta y no se progresa, recuerdo un caso de una chica que tenía unos niveles de estrés súper altos. La veía entrenar, era una pasada la nutrición, pero tenía unos dolores de estómago y bueno, era al final problemas personales y se solucionaron. En cuanto se solucionó un problema personal que tenía, desapareció ese dolor, empezó a ganar masa muscular. Entonces, ese cortisol hace que, por ejemplo, la sensibilidad a la insulina sea menor, que tengamos, por supuesto, menos energía, que esa síntesis proteica muscular no esté optimizada. Entonces, sí, si el estrés es muy fuerte, que suelen ser por temas personales, ¿verdad? Suele ser profesionales, emocionales, personales, más de vida, cosas que no tienen nada que ver con el fitness, que tienen que ver con la vida de la mujer, en este caso, o de la persona. Sí puede afectar muchísimo esos niveles de cortisol desmesurados, a tener menos descanso. Y de hecho no tiene por qué ser un problema, pues bueno, como una tragedia o una enfermedad o cualquier cosa, sino podemos estar hablando del estrés continuo, por ejemplo, de una persona en su día a día, ¿no? Como hemos hablado, casa, trabajo, hijos, o sea, van todo al dedillo. Eso mantenido durante un periodo de tiempo largo, puede ser que a lo mejor a Dani no le afecte y que canalice bien y, por ejemplo, a mí no, y me empiezan a generar inflamaciones, dolencias, molestias, cualquier tipo de cosa que digamos, oye, estamos viendo nutrición, estamos viendo entrenamiento, estamos viendo un poco el tema del estrés. ¿Está controlado? ¿No está controlado? Porque casi todo el mundo que llega a consulta es, ¿qué tal el estrés? ¿Cómo lo lleva o no? Porque obviamente es una de las partes del cuestionario. Es muy importante, ¿vale? No, el estrés bien. Conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Te das cuenta que en un 80% de esas consultas no llega a estar tan controlado y suele haber después cositas que, bueno, por tema de confianza, de afinidad, que ya va pasando el tiempo y dices, no, es que pues en esta parte me siento un poco tal, no estoy pasando un buen proceso, un tema de una enfermedad familiar, tal. O sea, ahí ya estás viendo. Realmente es como un cono, ¿no? Empiezas con muy poca información del paciente y cada vez que va pasando el tiempo va adquiriendo más conocimientos de ella. Y otra parte que también habría que puntualizar, que le damos muy poca importancia, es el tema del descanso. En el descanso el sueño es reparador para todo, para nuestra carga mental, física, emocional. O sea, si esa parte tampoco la cuidamos, tenemos que tener claro que en el resto de cosas nos va a afectar. El mito de para perder barriga hay que hacer abdominales, sí o sí, y comer muy poco. Si quiero puedo perder grasa localizada. ¿Esto cómo va? Es un mito que aún se sigue dando mucho en consulta porque las mujeres siempre como que tendemos un poco a queremos pues que se vea mucho más un abdomen limpio, sin grasa, etc. Entonces es un objetivo muy claro siempre de las mujeres en consulta y bueno, como bien dice, hay una parte que es factor genético que también influye, dependiendo de la persona, puede acumular más grasa a nivel abdominal, a nivel de glúteo. Bueno, ahí entran una serie de factores que deberíamos de tener también en cuenta, pero no sé si Dani en este aspecto creo que coincidirá conmigo, no existe un ejercicio aislado que te haga perder grasa abdominal. La gente es como, tengo mucha grasa aquí, quiero perder de aquí, ¿por qué queda aquí? Y de aquí estoy estupenda, pero de aquí es que no puedo. Es algo que se da muchísimo. Entonces, verdaderamente lo que te va a ayudar a seguir perdiendo esa grasa localizada, lo único que te va a ayudar es hacer ese déficit calórico mantenido durante tiempo y que tengamos un entreno, obviamente, que esté acorde con la intensidad que hemos estado hablando. Sí es cierto, pues que como se dice, el proceso es lento y hay que tener mucha paciencia, porque al igual que hay que tener paciencia para el contrario, la ganancia de masa muscular, también hay que tener un poco de paciencia para esa pérdida de grasa. Y cuando no se tiene paciencia, ¿no? Y la gente dice,
que no, que yo me voy a eliminar todo porque lo típico de cuanto más estricta sea mi dieta, me voy a quitar los hidratos, todo el pan del mundo, el azúcar, me lo quito todo. Y pierden. Dices que yo así pierdo. Digo, ya pierdes, vas a perder la vida, pero bueno. Claro, exactamente. Esto aquí, ¿cómo podemos manejarlo para tener una buena relación con la comida? Quiero preguntarte también hasta qué punto las dietas detox funcionan, son buenas. ¿Hay realmente alimentos que son buenos o malos? Y esta relación maravillosa y odiosa, que, como antes te has dicho así, de forma irónica, con la báscula, que es que yo las tiraba todas. Sí, de hecho, partiendo de la última que me estabas comentando, la gente cuando llega a consulta, de hecho se les ve, o sea, lo sientan en una mesa y lo primero es que observan, ¿no?, el espacio y hacen pum. Ya la ha visualizado, sabe que está ahí, ¿vale? Y es como, Demonio. me tengo que pesar, ¿no? Y es como, a ver, tenemos que tener en cuenta que es un valor que se toma en consulta para ver dentro de los parámetros que después tenemos que calcular, porque tenemos que calcular los macros, nos sirve, pero para nosotros no es el principal valor para progresar. Quiero decir, si tenemos una persona con un sobrepeso, por ejemplo, y viene con un objetivo de quiere ganar en salud y hacer una pérdida de peso, hay muchas ocasiones en consulta que de hecho después me han preguntado y me han dicho, María, me he ido de consulta y no me has pesado. Y le he dicho, ya, pero es que no es mi objetivo. Si tú quieres pesarte, te pesas. Ha habido gente que me ha dicho, le tengo pavor. Y directamente le he dicho, no te preocupes, no se va a pesar, ¿vale? Porque simplemente nada más que cambiando hábitos, ¿vale? Y empezando desde las bases, ya esa persona va a mejorar sí o sí. Ya sea medio kilo, 1 kilo a la semana, a las 2 semanas, ¿vale? Va a haber progreso, ¿vale? Entonces, incluso muchas veces, obviamente, a personas que vienen que no han hecho nada de deporte, yo en consulta no digo de repente, ¡pum!, métete en entrenamiento 4 días, hasta... No, o sea, hay que empezar muy paulatinamente con esa gente, hacerle una educación nutricional y decirle, oye, esto te va a venir bien, vamos a empezar poco a poco. ¿Cómo te sientes cómoda? Porque podemos partir de la base que hay gente que no anda. Partimos de la base de que se tiran 8 horas sentados en una mesa, se cogen un coche, van a casa, están sentados porque están reventados del día, no hacen nada, llega por la noche, se cena, se acuestan. Y así continuamente. ¿Vale? Entonces, tenemos que partir de esa base de que cambiando pequeños hábitos ya nos van a hacer progresar a pasos agigantados, ¿vale? Haciéndoles ver eso. Con el tema de la restricción de alimentos, ¿vale? Me han llegado consultas, me siguen llegando y me van a seguir llegando más. No comen hidrato de carbono, como súper bien, como perfecto, me he eliminado el hidrato de carbono, la grasa, tomo muchísima proteína, ¿no? Eso es como ahora el boom de que la proteína es buena, ¿no? Perfecto, vale. Tenemos que ser un poco, muchas veces digo en consulta que de la información que vemos, está todo muy bien, ya hay sobreinformación. Entonces, de esa información hay que filtrarla un poquito y contextualizarla a la persona, al contexto, patología, no patología. Es muy importante. Yo siempre lo digo en consulta, no soy una persona o una dietista que te vaya a quitar ningún tipo de macronutriente siempre y cuando no haya una patología, porque son necesarios. El hidrato de carbono, la energía, para las estructuras musculares, para todo. O sea, la grasa, el eje hormonal de la mujer, horrible. O sea, ¿cuántas veces hemos visto un estado, por ejemplo, de una mujer que se quita la grasa porque se va a someter a, por ejemplo, una competición de culturismo y ha hecho ese tiempo prolongado sin nada de grasa y ha producido una amenorrea? Controlar un sistema hormonal después a la vuelta es muy complicado y da muchísimos problemas. Entonces, pero bueno, estamos hablando, eso es un contexto muy concreto que, bueno, también tiene sus matices y todo, ¿vale? Y que saben que eso puede pasar, pero en nuestro día a día, ¿por qué nos vamos a quitar un alimento que nos está aportando beneficio? No nos está aportando nada negativo, ¿vale? Si queremos perder grasa,
La clave está en el déficit calórico. Entonces, no hay alimentos buenos y malos. No. Perdón por cortarte, de hecho, lo único que podemos generar relacionado con toda esta pregunta que me estás haciendo es que podamos generar una mala relación con la comida y en muchos casos producir unos trastornos bastante graves. Y en este caso, aquí es donde hemos apoyado y veníamos en el coche hablándolo, es que es muy importante este papel de un psicólogo porque es que es un trabajo multidisciplinar y sin ello no podemos trabajar, ¿vale? Si nos llegan a consulta con esto, lo primero que tenemos que decir, oye, ¿cómo estás? ¿Conocemos todo el contexto? ¿Estamos trabajando en otros ámbitos? Sí, no, o sea, es un tema muy sensible y que tenemos que tratar con mucho mimo. Me parece fundamental la educación de la Sí. que habláis, que esté ese apoyo psicológico y volviendo y rescatando un momentito la báscula, que ese progreso real, esa recomposición que hay, la báscula no te la está diciendo porque ves que o pesas lo mismo o incluso más, aunque tú te la ropa y todo te sientes fenomenal, pero tú solo ves ese número. Entonces ahí hay que tener, ¿cómo les explicáis realmente? A mí me gustaría comentar una cosa, que vías para saber si una persona está progresando hay muchas. Como bien ha dicho María, el peso es una. Está el peso, luego están los perímetros, ¿vale? Se cogen perímetros de aquí, de la cadera, de la cintura, del glúteo, están los perímetros, están las fotos comparativas, está el rendimiento en el gimnasio, está cómo se está recuperando. Entonces, hay que intercalar todas. El peso es una más. Es importante, hombre, yo siempre decimos lo mismo, cuanto más datos tengamos, mejor puedes abordar. Efectivamente, puede ser que el peso no esté aumentando, pero esté ganando masa muscular. ¿Quién te va a decir eso? El rendimiento y los perímetros, por ejemplo. A lo mejor el peso no varía. Las fotos también, porque a lo mejor tú puedes ver que pesa lo mismo, pero es que cada vez tiene menos grasa. Entonces, resumen, ¿la báscula es lo más importante? No. Pero es un dato más que ayuda mucho a los profesionales a tomar mejores decisiones. De hecho, hasta incluso la sensación de la persona a cómo se siente en su día a día con la ropa, en la movilidad, en cosas que parecen minúsculas, son cosas que ya te están dando muchos datos. Y en estos periodos de pérdida de grasa, ¿cómo podemos evitar a través de la alimentación? Porque entrenando es entrenando, como lo hemos hablado, pero a través de alimentarnos, de comer, de nutrirnos, ¿cómo podemos evitar perder la masa muscular mientras que estamos perdiendo grasa? A ver, para no hacer una pérdida de masa muscular, ¿no? Exacto, que queremos mantenerla, incluso aumentarla, pero perder esa grasa. Realmente ahí estamos hablando de que cuando hacemos, al igual que hacemos un superávit, ¿vale? Y por ejemplo ahí hablaremos de este tema, en el déficit calórico también es algo que se genera progresivo, quiere decir, si pasamos de un superávit a de repente hacer un déficit calórico, no se va a hacer un recorte de ingesta de 800 calorías, ¿vale? O sea, ese recorte es muy progresivo, igual que en el entreno. Tú no pasas de coger 50 kilos en un peso muerto a 100 en una semana, ¿vale? Entonces, tienes que ir amoldando poquito a poco en ese progreso, mediante perímetros, como estamos diciendo, que es uno de los valores que solemos utilizar para ver cómo va el tema de las medidas, ese proceso. Incluso podemos ver que en tema de alimentación haya semanas y meses que sí quede como un estancamiento, pero el progreso del entrenamiento sigue mejorando. Entonces, ahí ya nos está dando que podemos mantenerlo un poquito más. ¿Vale? Entonces, ir calculando poquito a poco, porque claro, no es lo mismo cuando tú empiezas un proceso de una pérdida de grasa en el primer mes a cuando ya llevas, vamos a poner un ejemplo, 6 meses, ¿vale? O sea, el avance no va a ser el mismo que estamos en el inicio. Ese progreso cada vez va a ir un poquito más lento, el ajuste va a ser cada vez más pequeñito, ¿vale? O sea, es como vamos escarbando, poquillo a poco, ¿vale? Entonces, esa es la sensación que por ahí puedes ir controlando. Claro, hay que saber. Claro. Por eso es muy importante el tema de la planificación, ya no solo en entrenamiento, sino en alimentación, porque tenemos que tener
bien cuadrados esos macronutrientes, cómo podemos ir recortando, cómo podemos ir haciendo ese déficit sin generar problemas. Exactamente, y por puntualizar, por acabar, normalmente las pérdidas de grasa son mejores cuando en lugar de centrarte en comer menos, te centras en moverte más. Es decir, yo recuerdo que en 7 o 8 meses que perdí un montón de kilos, creo que toqué la dieta 1 o 2 veces en 7 meses. Solo hubo 1 o 2 recortes y fueron muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque yo en lugar de decir voy a comer menos, no, voy a andar más. Eso siempre va a ser más positivo a nivel hormonal, a nivel de energía, a nivel de rendimiento en el gimnasio. Es decir, si tú estás andando 6.000 pasos y no pierdes peso y tienes una dieta estructurada, correcta, en lugar de decirle a la persona que te recorte las calorías, di, vale, en vez de 6.000 pasos al día voy a dar 8.000, solo 8.000, 2.000 más, pero todos los días. Vas a ver cómo pasada 1, 2, 3 semanas, la báscula, bueno, en el caso de pesarse, vas a ver que empieza a progresar a perder grasa. Cuando te vuelves a estancar, en lugar de volver a recortar de la dieta, no. 10.000 pasos al día. Y no, yo tocaría la Muy nutrición poquito. lo mínimo posible. Incluso hay gente que ni tocándole la dieta la puede mantener durante X meses con casi, puede decir, no es ni un déficit en ese sentido, y si te sigue perdiendo. O sea, quiero seguir perdiendo peso y dices, pues madre mía, si es que tiene una cantidad de comida abismal y que con la cantidad de ejercicio que has hecho es como quema, ¿no? También, hombre, tenemos que hablar de que dependiendo de la persona, el contexto, el metabolismo, hay gente que va mucho más rápido, hay gente que también sí puede haber resistencia a la insulina, si no, o sea, ahí entran muchos factores a poder trabajarlo. Y así nosotros, ¿hay alguna forma de saber si lo que estamos perdiendo es grasa o estamos empezando a perder músculo? A ver, sí es verdad que hay ciertas técnicas, o sea, existe, ahora exactamente no me DEXA. acuerdo, el DEXA DEXA. exactamente, que es un aparatijo enorme que vale muchísimo Así dinero. de a pie de estar Exactamente, por casa. que es el más exacto que te puede decir tal. Pero claro, como es tan sumamente costoso, es muy difícil encontrarlo. Realmente utilizamos a través de perímetros, pliegues o báscula. También con el tema de la bioimpedancia, que bueno, te puede ir diciendo qué cantidad de masa muscular tienes, ¿vale? Que es el tema de la maquinita, ¿vale? Eso también te ayuda a tener esos valores, la cantidad de agua que tienes en tu cuerpo, porque hay muchas veces que no tenemos tampoco eso en cuenta. La cantidad de agua que tenemos en el cuerpo es muy importante y en muchas ocasiones nosotros tenemos una de las básculas también que es por bioimpedancia y la ves y dices, ¿habéis bebido agua? Pues no, la verdad que llevo toda la mañana y se le nota. Ya van saliendo marcadores y decir, vale, bebete un poquito de agua, tal, ¿vale? Al final los O cuando perímetros... cuando recién salidos de entrenar, generan pues más ese tema de que el agua está un poquito más baja por el tema de la actividad y todo este tipo de cosas. Claro. Si al final se van reduciendo los perímetros, tú sabes en qué perímetros se acumula más grasa normalmente. Entonces, si ves que ciertos perímetros donde se acumula más masa muscular están más o menos estables o incluso crecen, pero donde se acumula más grasa van bajando y a la vez ves que cada vez levanta más peso y más repeticiones, pues es un buen indicativo de que no estás perdiendo masa muscular. Pero, como decimos, es que hay que encuadrar muchos datos, encajarlos bien, interpretarlos bien. Que eso es lo más difícil. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que tengo aquí el brazo de Dani, si yo, por ejemplo, cojo el pliegue, el tricipital, y en una medida hace 3 meses me da, yo qué sé, 6, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Y de perímetro me está dando 28. Pasan los 3 meses, mido, y me da 5. Y me sigue dando el mismo circular, ¿vale? Me está queriendo decir que está perdiendo grasa aparte de brazos, pero a nivel muscular seguimos estando en la misma cantidad. La misma que no más. Exactamente. Puede ser a más, pero si va a menos ya te estás dando cuenta si ha hecho una pérdida de masa muscular o no. Claro, pero si mide lo mismo, pero esto es menos, se supone que el músculo ha crecido. Claro, pero aquí se acumula, exacto. Como se acumula más grasa en este pliegue, como bien ha dicho, son como 6 pliegues ahí que son 6 puntos que te dan mucha idea. Quiero que nos comentes cositas de superávit, porque se supone que para ganar músculo, ¿no? Esta es otra cosa que se entiende, hay que estar sí o sí en superávit y que vamos a engordar y que nos vamos a poner grandes y las mujeres no nos gusta en general eso. Entonces, preguntas, tengo varias. ¿Si se puede construir masa muscular con una dieta normocalórica o hay que estar ahí inflándose? Vale, pues te resumiría con un no. Pero, bueno, vamos a hacer puntualizaciones. Si
tú coges un coche, ¿vale? Y quieres viajar, ¿qué le echas a ese coche? Gasolina. Pues exactamente. Para que ese coche tenga ese rendimiento, dependiendo a dónde queramos llegar, pues obviamente hay que meterle más comida. Si yo quiero ir de Málaga a Madrid, por ejemplo, sé que si lleno un depósito, quizás puedo llegar a Madrid o un poquito más que a Madrid. Pero si lleno 3/4 de depósito, voy a llegar casi que en reserva a Madrid, ¿vale? Entonces, el cuerpo realmente funciona de esa manera. Si tú vas siempre súper ajustado a nivel calórico, ¿puedes progresar o hacer una ganancia de masa muscular? Puedes hacerla. Lo óptimo no es lo óptimo. Lo óptimo sería hacer un superávit. Obviamente, como hemos dicho, igual que en un déficit no vamos a hacer un recorte muy, muy grande, no va a hacer un superávit, que de hecho en este caso, por ejemplo, Dani, con tu permiso, ha hecho muchas veces ese tema. Tampoco podemos hacer un superávit de saltarte 5 escalones, ¿no? Es algo muy progresivo que va ascendiendo, ¿vale? Sí que hay que tener claro, porque la persona, obviamente, que se va a meter en un tema de una ganancia muscular, lo primero es que es un proceso muy largo, muy costoso de tiempo y que tiene que ser muy consciente del proceso al que se somete, porque obviamente a nivel mental también tenemos que estar preparados para eso, ¿vale? Al igual que en un déficit también puede generar cierto tipo de estrés, de aquí estoy recortando además y tengo hambre, ¿no? Pues bueno, el superávit es a más y hay gente que le cuesta comer más de lo que estaba habituado a comer. También ese proceso de educación de hacer entender a las mujeres que no pasa nada por ganar un poquito de grasa, que no pasa absolutamente nada y yo sé que hay gente que le afecta más y obviamente es normal. Yo todo lo que engloba esa parte se entiende y es comprensible. Pero es cierto que, bueno, nosotros en la asesoría le hacemos entender, oye, mira, ahora vas a ganar un poquito de grasa. A mí no pasa nada, ¿eh? Perder grasa es lo más fácil del mundo, es lo más sencillo del mundo con un buen enfoque. Ganar masa muscular no. Es más complicado. Entonces, optimiza la ganancia de masa muscular, aunque haya que pagar un pequeño precio. El precio a pagar es ganar un poquito de grasa, luego te va a alegrar. Cuando pierdas esa grasa vas a tener Sí, de hecho también hay bien un bichota. poco ese factor de... Pero bueno, ahora en verano no lo hago, ¿no? Yo en consulta tengo una mujer que precisamente le encantaría hacerlo y le he dicho, calma, ¿estás preparada? Y me dice, no. He dicho, ¿No? pues ya está. No hay No más. pasa nada, no pasa nada. En septiembre lo hablamos. Pues, vamos a seguir como estamos. En septiembre veremos si estamos capacitados, iremos subiendo poquito a poco sin que te des cuenta. Porque una persona, de hecho, que venía de una alimentación que venía todo el rato recortando y haciendo muchísimo deporte. Y era como, es que no encuentro... Y además una persona súper definida, tiene un trabajo muy físico, tal. Es que quiero y no puedo. Y luego, ya, pero es que aquí me estás recortando. No me recortes más. Así que así no puedes hacer una ganancia de masa muscular. Navidad es una época maravillosa para hacer esa ganancia. Con polvorones el volumen. Bueno, fuera de bromas, entonces sí que hay que priorizar. O sea, si tú quieres perder grasa y quieres ganar masa muscular y quieres ganar ahí músculo, hay que priorizar uno de los dos. No se puede hacer las dos a la vez. Hay casos en los que se da se llama recomposición corporal, se suele dar mayormente en, digamos, 3 casos: personas que nunca han entrenado y empiezan a entrenar y a cuidar su alimentación, personas que llevan un parón grande de entrenamiento y nutrición, bueno, 3 meses sin entrenar por lo que sea o por una lesión y vuelven, y personas con una genética pues privilegiada en ese sentido. Es así, se suele dar en esos 3 casos. En el resto de casos que estamos la mayoría de la población, tenemos que hacer una cosa primero y luego la otra, y eso es lo que hay. Pero hay que relativizar, decir, bueno, pues ahora estoy construyendo masa muscular, estoy mejorando mi salud, tal, vale, me veo un poco peor, bueno, pero joder, luego ya cuando quitas toda esa grasa dices, ¡buah, qué trabajazo he hecho!, ¿sabes? Es muy satisfactorio. Y que tampoco se ve tan mal. Y hay veces va? que veo ahí a mujeronas y digo, qué cuerpazo Claro. tiene ahí con todas sus carnes. Venga, Están vamos. cambiando los estándares, por Sí, suerte. Ya se ven las totalmente. mujeres más fuertes y más... Hombre. Es que eso es salud.
Ahí creo que también un poco el tema de cuando pegó el bombazo, en el tema de entrenamiento del CrossFit, que cambió tanto Sí. significativamente ¿no? Sí, puede ser. la fisonomía de la mujer, el pensamiento como que también un poco dijo, Se ha ahí no lo sé desfragilizado, ¿no? exactamente, Digamos, sí es está como bien, ahí. sí. Entonces ya pues ellos ven a la gente en los gimnasios, las mujeres, pues que se van a comer y dicen, madre mía, si es que son monstruitos, están Sí, sí, sí. fantásticas, Cambian los estándares. están bastante. fantásticas. Me encanta y así iba a seguir. Va a seguir, Eso Guau, es. va a claro seguir. que sí. Vamos. De todas formas, cuando viene la hora de calcular los macros, quizás no hace falta calcularlos, pero cometemos muchos errores realmente, ¿no? A la hora de ingerir los macronutrientes. Sí, a ver, también es muy difícil decirle a una persona o a un sujeto normal que a lo mejor no tiene ninguna idea de nutrición, decirle, oye, calcúlate los macros, que no todo es tan sumamente la hora de calcular los macros, que requieren de muchas cosas, de muchos conocimientos y todo. Pero sí es cierto que por mejorar la alimentación, lo guiaría un poquito más, decir, oye, haz una educación nutricional, intenta meterte todas las fuentes un poquito, ¿vale? Existe el plato de Harvard, que es muy conocido, mitad de vegetales, el tema del cuarto de proteína, tal. Eso son ideas muy importantes que te pueden ir ayudando a ir conocimiento cómo calcular qué necesitas. También vamos a partir de la base de objetivos, personas y todo este tipo de cosas que habría que tener en cuenta. Pero como tal, pues lo veo complicado. Si quieres saber qué es lo que consumes, oye, hay aplicaciones súper buenísimas que ya le vas metiendo y además te ponen hasta los mismos productos de los supermercados, que eso es magnífico, y tú le vas poniendo los alimentos y dices, pues mira, voy a ver qué, por casualidad, qué como a lo largo de esta semana, ¿no? Pues venga, desayuno, pues me he pesado 70 gramos de pan, tanto de embutido, pues lo voy a meter en la aplicación a ver cuánto, y ven, mi gasto calórico de dieta, ¿no? Pues mira, estoy en unas 1800, unas 1900. En base a mi objetivo, pues, a ver, ¿cómo podría calcular? Porque ahí también parte la actividad física, es fundamental. En parte a eso, si queremos hacer un déficit calórico, habrá que hacer un tanto por ciento de reducción de esas calorías, o si queremos hacer una ganancia de masa muscular, tenemos que hacer una pequeña subida ¿vale? No sé si en ese aspecto hay aplicaciones que ya ayudan mucho a al menos saber qué estás ingiriendo. Exactamente. En estos momentos de macros, cuando nos eliminamos prácticamente macros como las grasas o los hidratos o las proteínas, ¿qué ocurre realmente en el cuerpo? De una mujer que además, no, porque los hombres no, No, tal, estamos hablando de las mujeres estamos y hablando de la hemos venido a mujer eso. y que además es nuestro ciclo hormonal, mensual y de vida y vital y de todo. Pues partiendo de la base de que nos puede generar una sensación de apatía. Por ejemplo, si quitamos hidratos de carbono, por ejemplo, Quitamos la gasolina. quitamos la gasolina ahí a tope y estamos como lechuga y pollo todo el día. Venga, lechuga, pollo, ¿vale? O sea, eso mantenerlo durante mucho tiempo, obviamente a nivel fisiológico va a empezar a dar problemas. Lo primero, si quitamos totalmente la grasa, va a terminar quitándote la menstruación, o sea, va a generar una menorrea. Partiendo de la base, si viene una persona, por ejemplo, con una patología como puede ser un ovario poliquístico, ya atropellada no. Lo siguiente, ¿por qué? Porque una persona con síndrome de ovario poliquístico precisamente lo que necesita es grasa para que su sistema hormonal vaya encontrándose otra vez a ese equilibrio, porque lo necesitamos. A lo mejor el hombre puede hacer un pequeño recorte más en grasa y tal, pero es que en la mujer es muy importante, ¿vale? Entonces, obviamente hay que ser planificado, tenemos que ser estructurados, pero eliminar o erradicar es un error completamente, vamos. El tema del hidrato de carbono, pues si ya estamos intentando hacer, por ejemplo, un tema de una ganancia de masa muscular, nos estamos cargando nuestra gasolina primaria. Eso no hay tutía. Si nos quitamos las proteínas, pues estamos rompiendo estructuras musculares, no se van a generar nuevas células, o sea, todo en su deficiencia. No hay que ser ni blanco ni negro. A nosotros nos gusta hablar mucho de la escala de grises. Viene una persona, llevo de hacer una dieta cetogénica, dieta tal, la piña, vale.
Vamos a reestructurar un poquito todo. Venga, ¿qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué quieres cambiar? Obviamente yo te lo justifico el por qué esto te va a funcionar mejor. Pero claro, esa persona también tiene que estar preparada para ese cambio, porque hay gente que es, o sea, no, ni el pan quiero olerlo. Muy reacia, exactamente. Y entonces tienes que ir diciendo, vale, vamos a meter el hidroto de carbono un poquito. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Por dónde entraríamos? Venga, un poquito, vamos a meterle un poquito por aquí. Vamos a meterle un poquito por allá. Y entonces vas poco a poco y vas intentándole a través de la educación nutricional, porque realmente cuando, por ejemplo, en el tema de hidrato de carbono, vuelven a consumirlo, es que no tardan más de 2 semanas en decirte, ¡buah, qué bien me encuentro! Es que me encuentro bien. Entonces, cuando ya empiezas a tocar cosas que dices, es que están mejorando, ya empiezas a entender que hay cosas que erradicar cierto tipo de alimentos no es lo correcto. Y cuando se sustituyen, o bueno, no hace falta sustituirlo, pero si no llegamos a unos valores, si se cubre lo que falta con la suplementación, ahí, ¿qué nos tienes que decir? A ver, hay mucha gente que en consulta no han llegado y no han dicho, yo la cena directamente la sustituyo por un batido. Y es un gran error. ¿Es lo más recomendable? Pues obviamente no. Si realmente lo haces en una comida, porque yo qué sé, bueno, hoy estamos aquí todo el día, el ajetreo, tales, me voy a tomar un batido a media mañana, no ha pasado nada, pero los requerimientos nutricionales deben de cubrirse con la alimentación. Lo otro es la guinda del pastel, ¿vale? Un batido de proteína, dependiendo obviamente del tipo del entreno, del gasto calórico. También tenemos que ver que esa persona quiere acceder a, me quiero referir, si a esta persona le cuesta muchísimo ingerir la proteína y podemos conseguir que casi el 100% de esa proteína la consiga mediante alimentación, ¿para qué le voy a meter un batido de proteína? No tiene sentido. Pero a la persona que le cuesta, quizás puede hacer un pequeño porcentaje y decir, venga, no llega al 100%, pero se queda casi que al 80%. Y me dice, tomo un batido y me resulta más fácil. Pues bueno, a lo mejor puedo hacer un apoyo, pero ni es para nada diario, ni una suplementación sustituye ningún tipo de alimentación, ni absolutamente nada. Es que he cambiado mi alimentación y estoy a base de batidos y he perdido 30 kilos. Normal, no vas a perder 30 kilos. Lo primero, no estás haciendo que tu metabolismo funcione absolutamente para nada, porque tú le estás ingiriendo un líquido y venga, ya volas, todo fácil, todo fluye, todo fácil. Es normal, la ingesta calórica, por supuesto, está tocada. Estamos en un déficit calórico muy heavy. Normal que pierdas peso. Si no perdieras peso, ya es que sería para asustarse. Que al final son herramientas. Por ejemplo, una proteína con yogur, unas nueces y unos cornflakes para merendar o con fruta, pues está riquísimo. ¿Verdad? Está espectacular, de chocolate. Una herramienta. A lo mejor en vez de tomar otras proteínas, pues toma esa, una herramienta más. Sí, puede complementar totalmente. a la Claro, dieta. complementar. O, por ejemplo, para un superávit, que muchas veces que son dietas muy tochas y muy difíciles de conseguir a esa ingesta. Vamos a facilitarle ahí. Bueno, como complemento, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué nos tienes que contar sobre la creatina? Porque se sabe que es maravillosa y fabulosa para la mujer en menopausia también, pero está muy demonizado con la retención de líquidos, con que se van a hinchar y que todo esto. Entonces, ahí, ¿cómo se puede manejar? Y si es cierto que es bueno para todas o para solamente las que son activas. Pues en general, en cómputo general, te podría decir que absolutamente sí, es buena. O sea, hay miles de estudios para muchos ámbitos diferentes en el que certifica que la creatina es un suplemento que está dando muy buenos resultados. Perdón, ¿hay alguna edad a partir de la cual sí o de la que no? ¿Por arriba y por abajo? Realmente, yo creo que a nivel de edad, ahora mismo no hay un estudio que te diga, oye, dentro de tal edad sí, dentro de tal edad no. Por ejemplo, yo en el tema de los chicos de natación, sus entrenadores desde ya están tomando creatina. ¿Vale? O sea, se lo recomiendan porque tienen muchísimo gasto muscular. O sea, piensa que son niños que entrenan 7 días a la semana, doblan entrenos,
Si es Buscan previa, rendimiento. exactamente, si están previo a competición, doblan los entrenos, o sea que a lo mejor de hacer unas 3.500 en piscina, hacen unas 7.000, aparte del entrenamiento en seco, que le llaman, o sea, ahí ellos generan una fatiga muscular horriblemente mala. En ese caso, por ejemplo, obviamente recomendable. No habría nada que le pudiese aportar más negativo que positivo, sino totalmente al contrario. También hay muchos casos en el tema de la menopausia que también están hablando de que hay unos estudios que todavía no están como del todo sellados al 100%, ¿vale? Pero están todavía ahí con un barco abierto que está siendo muy positivo. Al igual que, por ejemplo, estudios que está viendo con el tema del deterioro cognitivo. Cognitivo. ¡Guau! Personas mayores. Esos son, bueno, y hay cosas ahí que se están investigando de, oye, esto es muy importante, que de hecho es el suplemento más estudiado de la historia. Muchísimos Vale. estudios. Si puedes tomar, cualquier persona lo puede tomar, haga o no haga actividad física. Activa y no activa. Sí, exactamente, sí. Y debería de ser, bueno, la creatina más estudiada es el monohidrato de creatina. Exactamente. El monohidrato de creatina, porque hay muchos tipos de creatina. Y luego hay un sello de calidad que se llama Creapure, que es un sello de calidad de que efectivamente pues, se han tomado una serie de, digamos, procesos a la hora de realizar la creatina y es un sello de calidad, de pureza, digamos. Monohidrato de creatina con sello Creapure. Sí. Sí puede ser. Porque eso es, por puntualizar, es muy importante, ya no solo en la creatina, la proteína, cualquier tipo de suplementación, por favor, que lleven esos sellos de calidad. Porque hay muchos productos que se venden y son de baja calidad y después vienen pues estas informaciones que no son realidad. Y relativo a eso, pues sí, hay estudios de que las personas que consumen creatina de forma, digamos, crónica, o sea, hay estudios de muchos años sin ningún tipo de daño hepático ni renal, personas que no tengan patología de base, que tomen aproximadamente unos 5 gramos al día, más o menos, sin fases de carga. Pues es que de la creatina se puede hablar otro podcast casi. Sí, es cierto. Pero básicamente se gana más masa muscular si se toma creatina, grosso modo. De hecho, antes se decía como que se tomase en un momento exacto, o sea, previo al entreno. Sí, el entreno no mezclas con el café. Ya se están viendo nuevos movimientos, es decir, oye, no pasa nada, creatina, tómatela, pero que sea más o menos a la misma hora, pero todos los días. ¿Por qué? Porque tú no es que te tomes la creatina hoy y te hace efecto mañana, o sea, esto requiere de... Funciona por saturación. Exactamente. Exacto. Eliminando preguntas, me voy a quedar con una última que creo que puede estar interesante como para finalizar, que es la menstruación, porque se supone que cuando estamos en el periodo estamos más débiles y hay que o no entrenar o bajar muchísimo el rendimiento o la intensidad o baja nuestro rendimiento. Y además comer es como de aquí vamos a comer todo y más. ¿Qué papel realmente juega la menstruación en el entrenamiento, la recuperación, la ganancia de masa muscular, cómo hay que ajustar a lo mejor la alimentación en según qué fases? Grosso modo, final de la fase lútea, menstruación y principio de la fase folicular suele ser, que no siempre, cuando menos energía tienen las mujeres por el tema de que tienen los estrógenos más bajos, entre otras cosas. Bien, entonces, a la pregunta de ¿hay que adaptar el entrenamiento a esa fase o esa fase en la que se encuentra la mujer tal? Por supuesto que sí. Pero a mí me gustaría ampliar esto un poquito más, verlo con un prisma más amplio, porque hay mucho negocio, considero, y mucho marketing en ir cambiando los entrenamientos según la fase del ciclo menstrual. Y desde mi punto de vista, y ya viendo la experiencia, lo que he estudiado y todos los casos que tenemos, y preguntando, por supuesto, a las mujeres, he visto que en muchos casos esto es muy determinante, en otros no, y luego también hace como a la mujer muy dependiente de sus sensaciones en base al ciclo menstrual. Y las mujeres sois más que un ciclo menstrual, es decir, tenéis una vida, tenéis un descanso, tenéis una nutrición. Entonces, conclusión, creo que es mucho más interesante enseñar a las mujeres a regularse en base a todo. Absolutamente a todo. Si no has dormido bien el domingo, el lunes no puedes pretender rendir mucho. Si estás en esa fase de la menstruación que te genera mucho malestar, pues tendrás que adaptar. Tal. Si no te han hidratado bien, pues tal. Es decir, que la mujer tenga todas las herramientas para cuadrar en base a todo. O sea, sí hay que tener en cuenta el ciclo menstrual, por supuesto, pero no es lo único. Creo que es mucho más interesante saber gestionarlo todo
en una caja que no solo una parte. Así que eso sería un poco el resumen. Y respecto a si hay que entrenar, sí. De hecho, mitiga muchísimo todos los síntomas que puede haber en esa fase. Así que, por supuesto, que hay que entrenar. Sí, y con respecto al tema de alimentación, como bien dice Dani, es muy importante el conocerse a uno mismo. No quiere decir que porque estemos en la fase de ovulación, pues en la fase de ovulación, pues entonces tengo que cambiar macros de tal. Es que eso no. Entonces, que todos los meses estaríamos los 12 meses del año horriblemente locos, perdidos, haciendo cambios constantemente. Realmente yo siempre lo que aconsejo es decir, escúchate, porque realmente un ciclo no tiene nada que ver con el siguiente, o puede ser que realmente te vengan 4 y vengan horriblemente malos, o que vengan totalmente al contrario y que vengan muy buenos y que digan, oye, no he tenido que cambiar absolutamente nada. Sí es cierto que tenemos el tema de los antojos, ¿no? Un poquito los antojos en el tema de la alimentación. Bueno, pues realmente no pasa nada si tu rutina alimentaria está totalmente normalizada con alimentación saludable. No comes tema de azúcares por norma, ¿no? Pues es que me apetece una onza de chocolate. En serio, te estás pensando en tomarte una onza de chocolate, cómetela. Si es que no pasa nada, lo que vas a hacer es aliviar mucho más ese pico de ansiedad y vas a poder normalizar un poquito, se queda todo normal y fin. Tenemos un plato que es un poco engorroso y que nos llena o que terminamos muy reventones, ¿no? Que esto mucho el tema de las digestiones afecta mucho. Pues vamos a un poco decir, pues ¿cómo me encuentro hoy? Pues bueno, pues en vez de hacerme este platazo que tengo, voy a reducir un poquito en cantidades porque hoy no es mi día. Hoy necesito estar yo un poco a nivel digestivo bien porque, claro, dependiendo de la actividad que tengamos después, por ejemplo, si vamos a hacer un entrenamiento o nos vamos a ir, necesitamos una máxima concentración y tenemos el estómago para morirnos, los dolores menstruales, etcétera, no rinde a nivel cognitivo, ¿vale? Entonces, hay que escuchar y decir, vale, pues hoy que me apetecía, pues mira, me apetece modificarlo por esto, que a nivel digestivo me es más fácil, me es más suave. Perfecto. Eso es lo que intentamos hacer siempre en consulta, decirle, escúchate, ¿qué te apetece? ¿Qué tenías? ¿Un plato de garbanzos y te sientan fatal? Pues cámbialo. No hace falta que ni me escriba ni que diga, oye, esto está bien, tal. Cámbialo. Intenta hacer una elección de alimentos saludables que vayan acorde a la situación de tu día. ¿Vale? ¿Y entonces realmente afecta a la ganancia de masa muscular? Según la fase, pues sí, parece que la síntesis proteica muscular está más acentuada en unas fases que en otras, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto es como todo. La ganancia de masa muscular es una cosa que hay que ver así. Exacto. Si tú la ves así, no vas a ninguna parte. Pues me gusta que no se nos ponga más débiles. No, pobrecita, no, ahora está... No, para nada. Las mujeres somos fuertes y podemos con todo y más. Total. Pues hemos llegado a la parte final, yo no me lo creo. Sprint final, los últimos mitos. Las calorías del vino tinto no cuentan, porque no hay. Son calorías vacías, con lo cual es imposible que no cuenten. No son alimentos, no son nutrientes como tal, ¿vale? Una caloría vacía. Te la vas a tomar dependiendo del contexto y cuando seas consciente de cuando te apetece. Siempre me preguntan por este tema de las salidas. Bueno, y el fin de semana, ¿no me va a dar un día libre? Tómate la libertad y conócete a ti mismo cuándo debes de hacerlo y en qué momento te merece la pena tomarte pues esa típica copa de cerveza que obviamente a todo el mundo a veces necesitamos salir un poco de ese contexto normal. O sea, que contar cuenta. Ahora, si me vas a decir que te bebes una botella de cubata al fin de semana, pues te digo, oye, ¿no? De hecho, he dicho vino, no. Que es como lo más... Exactamente. Bien, el sexo cuenta como cardio, ya no hace falta que ande 8.000 kilómetros en pasos. Falso, hay ya bibliografía sobre esto, científica. Se estimaba, ¿no? De la gente decía, no, entre 100 y 300 calorías. Mentira, o sea, no cuenta como nada. Sí, pero bueno, había estudios, ¿no? Que hablan que entre 70 a 100 calorías como mucho. Había una revisión de 18 estudios, entre 70 y 100 calorías. Pues no me centraría, o sea, hazlo por disfruta de la vida y haz lo que tengas que hacer, pero si quieres perder peso, vete a andar, es más productivo. Vale, lo hemos comentado un poquito, el entrenamiento solamente funciona si al día siguiente tienes agujetas, si no tienes agujetas no has hecho nada. Bien.
Falso. Las agujetas son síntomas de que no te estás recuperando bien del entreno o todavía no te has adaptado a ese estímulo. Cuando las agujetas cesan o se reducen bastante, empiezas a generar adaptaciones musculares y ahí es cuando empieza a tener efecto el entrenamiento. Gracias. Los mitos nos han abierto Muchas vías. que el estrés también pesa, que más no es mejor, mejor es mejor. Mejor es mejor. Exactamente. Glow Fitness Project siga creciendo, os iremos a visitar y a vosotros, por supuestísimo, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Un episodio más, nosotros seguiremos aquí para y por vosotros, que no hay que hacerlo perfecto, que hay que hacerlo, básicamente, y hay que hacerlo con criterio. Y sigue entrenando tu pasión, fortaleciendo tu talento. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.